gracias por estar aquí. Como ha dicho la compañera, vamos a hablar del trauma y su abordaje en el proceso Oxígeme. El trauma es un concepto fundamental, ¿no? en el que ha sido tratado por la psicología y la psiquiatría desde muchas perspectivas, dependiendo del modelo. En un principio fue considerado por la medicina física como un desequilibrio del sistema nervioso. Por ejemplo, el psicoanálisis trabajó el trauma desde una perspectiva sexual. La terapia cognitivo-conductual se centró en el estrés generado por el trauma, mientras que el conductismo se centra en procesos de aprendizaje fallidos, ¿no? Y su modificación de la conducta es una de las claves de la psicoterapia. Nos interesa ahora abordar el trauma desde el proceso Oxígeme, que está muy ligado a toda la estructura, al modelo de personalidad del que ha hablado Marcos. Trauma es una palabra, es un concepto griego que literalmente significa herida, y es un pilar fundamental de la psicoterapia del proceso Oxígeme. El hecho traumático se podría definir como una exposición personal a un suceso real o potencial que causaría una herida psíquica duradera, ¿no? En la persona. Estos sucesos supondrían una ruptura en el transcurso natural de la vida de la persona y podrían implicar un cambio y una reorganización de la estructura psíquica. Los hechos traumáticos son vivenciados en la más absoluta soledad, generan un gran sufrimiento a la persona e interactúan con el presente, aunque el hecho traumático haya sido experimentado en un pasado muy remoto. Desde el proceso Oxígeme se trabaja en psicoterapia los traumas conscientes, los que están ligados a la biografía, a partir de la exploración de la memoria de la persona, lo que llamamos anamnesis. También se exploran los traumas que son inconscientes y que pueden ir emergiendo, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos recordar? Si os preguntara, por ejemplo, cuál es vuestro primer recuerdo, ¿no? ¿Hasta dónde llega la memoria? Normalmente la memoria se va fijando a medida que pasa el tiempo y la memoria infantil suele ser escasa, ¿no? Muchos pacientes llegan con amnesia infantil a la consulta y hay que ir explorando poco a poco esa memoria. Desde el proceso Oxígeme se exploran los hechos traumáticos también que se gestan de procedencia perinatal y también los hechos traumáticos que puedan haber sucedido en el parto, en la línea de los estudios realizados sobre matrices perinatales por el psiquiatra Stanislav Grof. Y además también, aparte de la procedencia biográfica y la perinatal, hemos experimentado en los trabajos terapéuticos tanto individuales como grupales que hay una serie de traumas que pueden tener su origen más allá de la persona, es decir, que pueden heredarse de los padres o de algún miembro de la genealogía familiar sin haber sido vivenciados explícitamente directamente por la persona, ¿no? Como ya ha indicado Marcos, el proceso partiría de unos síntomas y se iría adentrando en una terapia en profundidad centrada en la persona que estaría orientada hacia el vaciado de la sombra familiar, de la memoria heredada, y en esa memoria heredada se incluirían tanto patrones como traumas. Los traumas no serían patrones en sí mismos, pero sí encontrarían una forma de expresión a través de ellos de diferente gravedad e intensidad. Esos traumas podían activarse en condiciones simbólicas similares, generadas por sucesos vitales de menor importancia en la vida cotidiana y se expresarían a través de patrones. Por ejemplo, el trauma generado por la desaparición temporal de una madre durante la infancia de un niño o de una niña podría generar en la persona patrones de miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la vida, confusión, que podrían activarse en diferentes momentos del cotidiano en resonancia con un trauma, por ejemplo, de la separación de una pareja o de la pérdida de una amistad.
el sentimiento de ahogo o claustrofobia experimentado por una persona en espacios cerrados podría tener su origen en experiencias traumáticas vivenciadas durante el parto y que se habrían podido materializar en patrones como miedo a la asfixia o miedo a la muerte. Asimismo, una experiencia perinatal traumática debida a las agresiones mutuas entre los padres fue focalizada por un paciente como una experiencia traumática que había generado un núcleo atractor de una de las corazas que tenía como núcleo la invalidación. Este patrón era identificado como la imposibilidad de valerse por sí mismo, sobre todo cuando el paciente se sentía sin posibilidad de actuar. De esta manera, el trauma, en su nivel profundo, constituiría una matriz traumática propia de la persona, una red más bien oculta, constituida por rutas traumáticas que circularían paralelas y encontrarían el cauce para su expresión a través de las rutas de los personajes de la coraza, formando todo ello una compleja red psicocorporal anclada en la psique y en el cuerpo. Las rutas de los personajes de la coraza cumplirían, por lo tanto, una doble función, la de tapar y expresar el trauma al mismo tiempo. El proceso de deconstrucción que lleva a cabo la psicoterapia de un individuo parte de la idea de que para llegar a ser uno mismo, una misma, sería necesario que los traumas emerjan. Esta emergencia y su posterior curación supondrían un paso hacia la disolución del molde recibido de las corazas, con sus traumas y sus personajes y patrones, para que la persona pueda evolucionar. Un poco enlazando con lo que acaba de decir Noemí, con lo que expuso con anterioridad a Marcos, para que nos hagamos una idea, esto sería una coraza, y aquí estaría la superficie, y la matriz traumática se encontraría en un estrato más profundo. De tal forma que iría emergiendo a medida que fuese detonada por los acontecimientos cotidianos, traumáticos, en mayor o menor medida. Claro, no es lo mismo. Si una persona ha recibido un trauma de abandono, no es lo mismo una muerte de un ser querido que experimentar una separación o, por ejemplo, una simple despedida. En este sentido, cuando emerge un trauma, va a atrapar sintomatológicamente a la persona, que se verá sin posibilidad de escape, y va a experimentar un hundimiento psíquico que lo va a empapar, experimentando a su vez con gran intensidad los patrones que forman la coraza o las rutas, y pudiendo ir acompañados de somatizaciones incluso. En este sentido, los síntomas o síntoma, como expresión en superficie de lo que está emergiendo, serían ya un ENOC, un poco también enlazando con lo que comentó Elena al principio de los estados no ordinarios de consciencia o estados expandidos de consciencia, y que vienen siendo como estados caóticos que empujarían a la persona a actuar en una especie de trance en contra de su voluntad, ajeno a su voluntad. Desde el punto de vista terapéutico, la importancia de los ENOCs es su potencial intrínseco curativo, ya que vendrían siendo como trazar un puente entre lo que sería la superficie, lo consciente, y el inconsciente profundo. Continuando un poquito con lo que es la emergencia, los procesos amnésicos es interesante contemplarlos como posibles tapaderas de los traumas, ¿no? De tal forma que si un trauma emergiese o fuese recordado por la persona, podría ser inasumible en cierto momento por ella, lo que causaría una gran desestructuración que la podría llevar al colapso si no surgiese en un ambiente terapéutico apropiado. En este sentido, es importante también tener en cuenta otra cosa, que es que los traumas, desde el punto de vista de nuestro trabajo, no son contemplados como cosas que anclen a la persona al pasado y que no la dejen cambiar. Son más bien contemplados como fuentes de transformación de cara a, en el desarrollo de la vida de las personas. Otro punto importante
es que la desestructuración que puede acompañar a la emergencia de un trauma quizás fuese necesaria para que se diese una posterior reorganización coherente, tras la cual nosotros entendemos que aparecería la curación. También en relación a lo que comentó Marcos en la anterior ponencia, el no haber sido comprendido esto por la psicopatología quizás haya hecho que se estigmatice a las personas y que de esta forma se haya interferido en el desarrollo de su propia curación. Otra cosa importante y clave en el proceso terapéutico, Oxígeme, es el trabajo con el cuerpo. El trabajo con el cuerpo, con técnicas psicocorporales de movilización energética, como la vibración inducida desarrollada por el Dr. Manuel Almendro, resultan muy beneficiosas para la movilización de situaciones angustiosas y obsesivas. La vibración inducida partiría de posicionar a la persona de una determinada manera y de una activación del sistema nervioso autónomo, a partir de la cual favorecería la aparición de un determinado estado de conciencia donde la mente no iría a dirigir el proceso en sí. Esto lo que nos va a posibilitar es un acceso al inconsciente psíquico a través de la activación del inconsciente corporal que lo contiene. Esto se traduce en que, a través de esa activación lo que vamos a acceder es a los bloqueos o las energías psíquicas y somáticas condensadas en el cuerpo, con la consecuente liberación de la memoria allí encerrada para luego una posterior integración. A mí esto me gusta verlo como una especie de pesca en aguas profundas, de tal forma que sería como recuperar información en el inconsciente para traerla al consciente y poder trabajar con ella en terapia. La curación, iría un poco primero el proceso de cómo se procede en sala de terapia. Lo ideal sería evidentemente hacer emerger al trauma en sala de terapia. Para ello, se puede decir que es como una especie de exposición en vivo en base a la técnica de vibración inducida, por ejemplo, que acabo de comentar, pero en vez de llevar a la persona al escenario amenazante exterior, se llevaría o se dispondría en disposición de poder emerger en vivo en la situación interna temida, que en realidad es la que va a importar. La persona vivenciaría, mejor dicho, el trauma. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que no se trataría de una regresión en el tiempo, se trataría más bien de un acceso a la memoria bloqueada desde el presente, de tal forma que la persona podría acceder desde la conciencia de adulto a aquello que la conciencia infantil no pudo entender en su momento, produciéndose desde el momento una desactivación del suceso traumático original y las posibles reactivaciones con sucesos similares, simpáticamente. Y aparecería, en teoría, la curación desde nuestro punto de vista, junto con lo que acabo de decir. Claro, para este tipo de trabajos, obviamente hay un proceso de psicoterapia detrás para poder llevar a cabo esto con efectividad. Y la persona de entregarse plenamente al trabajo, de tal forma que esté dispuesta a vivir todo aquello que pueda emerger, ya sea emociones, pensamientos, y encontrar sobre todo una forma adecuada para poder expresarlo, a través del llanto, de gritos, posturas, muecas, cualquier cosa que necesite ser expresada y de la forma que sea, sin juzgarlo. Esa es otra parte importante. La presencia del terapeuta, sí requiere, es de vital importancia, y ya a lo largo del proceso terapéutico se irá creando un ambiente de acogimiento para que la persona pueda afrontar sus miedos y contradicciones. Acogimiento en el buen sentido de la palabra, no como amiguismo, sino como dar seguridad a la persona de que está en el sitio adecuado para poder expresar lo que necesita. Y por nuestra parte, creo que nada más.